En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Cayetano de Thiene, de familia noble, nacido en la provincia de Italia. Allí, desde su nacimiento, su misma madre lo consagró a la Virgen Santísima. Y aquella inocencia de vida desde su más tierna infancia le llevó a ser llamado por los compañeros y amigos como el Santo, pues ya en su infancia se anunciaba la gran santidad de este hombre, que, como recoge la oración colecta de su misa, pudo vivir por gracia de Dios la vida apostólica a semejanza de los apóstoles. ¿Y qué vida es la que llevaron los apóstoles? Pues, en primer lugar, una concordes en la fracción del pan, es decir, en la asistencia al misterio de la Santa Misa y al culto de la Eucaristía. Ordenado sacerdote, Cayetano tardará más de 3 meses en prepararse para su primera misa, y subiendo al altar en aquella primera misa gozará de éxtasis y de gracias extraordinarias que Dios nuestro Señor le concederá por esa pureza y por ese temor y temblor con el que el santo se acercaba al altar de Dios. Fue promotor de la comunión frecuente y de la adoración eucarística, sabiendo que en la Eucaristía tenemos el remedio para nuestros males, la fortaleza para nuestras luchas, el crecimiento y acrecimiento de nuestra vida de gracia, de nuestra vida sobrenatural, según las palabras del mismo Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Darnos cuenta de que en la Santa Misa es lo más importante que podemos realizar cada día, que todo lo que acontece en el mundo, las decisiones de los grandes políticos, las, vamos a decir, intrigas de unos y de otros, o los grandes movimientos económicos, todo eso es nada, es basura, comparado con lo que aquí acontece en cada altar, donde un sacerdote católico celebra la Santa Misa, pues de forma sacramental Cristo nuestro Señor renueva su sacrificio para el perdón de los pecados. Y ninguno de nosotros pondrá en duda de que el misterio de la redención, el misterio de la cruz, es lo más importante que ha acontecido en este mundo, en lo que existe, el universo. El sacrificio de la cruz, la redención de los hombres, la salvación de nosotros, pobres pecadores. San Cayetano tenía esta fe porque es la fe de la Iglesia, y así la quiso inculcar tanto en su predicación, en sus trabajos apostólicos, como a través de la congregación de padres teatinos que fundó para la reforma de la Iglesia. San Cayetano le tocan los años difíciles de la reforma protestante de Lutero, de la herejía que reforma, herejía protestante. Y San Cayetano tendrá que, lógicamente, combatir el error. Por eso, como los apóstoles, y este es el segundo rasgo, perseverar en la doctrina, como aquellos primeros cristianos. Así vivía la primera comunidad apostólica, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el credo, en la fe. San Cayetano predicará y corregirá los errores de los herejes, pero también será muy astuto y amando a la conversión personal, pues la corrupción del mundo y la corrupción de la Iglesia está en la corrupción de cada una de las almas, en la poca vida de fe que nosotros mismos llevamos. Por tanto, si queremos reformar la Iglesia, decía San Cayetano, comencemos por reformarnos nosotros mismos. Si el mundo está como está, si la Iglesia está como está, si tenemos las situaciones políticas y económicas y eclesiásticas que están como están, pensemos que es por el pecado del pueblo. Así lo dice el Catecismo Romano. Dios, más que con calamidades y con desgracias, castiga a su pueblo enviándoles malos sacerdotes, y podemos añadir también malos gobernantes. Y por tanto, si queremos la bendición de Dios, reformemos nuestra vida, busquemos cumplir sus mandamientos, pongamos en ello el fin de nuestra vida.
La primera comunidad apostólica era frecuente en la fracción del pan, en la doctrina de los apóstoles, en la oración junto con María, la Madre de Jesús. San Cayetano era devotísimo de la Virgen Santísima y tendrá la gracia en una noche de Navidad, la gracia tremenda de recibir de las manos de Nuestra Señora al mismo niño Jesús. Ella nos lo da si nosotros la amamos y practicamos una verdadera devoción tierna, devota a nuestra Madre de Dios, que nos lleve a alejarnos del pecado y que nos lleve a imitarla en las virtudes. Y el cuarto rasgo de aquella comunidad apostólica que San Cayetano puso en práctica y llevó conforme a aquellos principios es que la primera comunidad cristiana ponía todo en común. San Cayetano abandona la posición acomodada de su familia para ordenarse sacerdote y aunque es nombrado por el Papa prelado de la corte pontificia, ordenado sacerdote, deja la corte y se pone a predicar el Evangelio a los pobres, a anunciar la buena noticia a aquellos que más lo necesitan. San Cayetano que vive abandonado en la providencia, de ahí el Evangelio de hoy. En la orden teatina que él funda harán voto de pobreza absoluta, no teniendo renta alguna y no manifestando a los fieles sus necesidades, sino viviendo de lo que espontáneamente les llegue a la puerta de sus conventos. Un abandono total en la confianza, un abandono confiado total en la providencia de Dios, que lógicamente no todos estamos llamados a vivir, pero que lógicamente nos denuncia nuestros apegos y nuestras búsquedas de seguridades, tantas veces desmesurados, queriendo tener y poseer. Recordemos las palabras del Señor: no podéis servir a Dios y al dinero. Hay una contraposición, hay una oposición total. No podéis servir a Dios y al dinero. Amaréis a uno y aborreceréis al otro. Nosotros, como San Cayetano, hemos de querer servir a Jesucristo y servirle con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, entregándonos a Él. Él mismo decía en un pequeño escrito, Compendio de la Perfección Cristiana: la verdadera e inestimable alegría del hombre espiritual consiste en la voluntad de asemejarse interna y externamente a Cristo, sin aspirar otra recompensa. De acuerdo con lo de San Pablo, pronto estoy no solo a ser atado, sino a morir por el nombre de Jesús. La perfecta, verdadera, inestimable alegría del hombre espiritual es conformarse en todo, interna y externamente, a Jesucristo nuestro Señor. No solamente en nuestras obras, que todas ellas han de resplandecer y han de manifestar nuestra condición de cristianos, sino también, como dice el mismo apóstol San Pablo, teniendo los mismos sentimientos de Jesús, los mismos sentimientos del corazón sacratísimo, y esto es la gloria de Dios su Padre y la salvación de las almas. Tanto aspiró San Cayetano a querer imitar a Jesucristo interna y externamente, que ya moribundo el médico prescribió que lo pusieran en una cama un poco más cómoda y el santo lo rechazó pidiendo que él quería morir encima de un madero, como Cristo nuestro Señor murió en la cruz. Los ejemplos de los santos a veces nos quedan tan grandes, tan altos, pero si no los podemos imitar en todo, empecemos a imitarlo en las cosas más pequeñas y fáciles, para que podamos un día también nosotros imitarlos en las cosas más grandes. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.